Bueno, la guerra comercial empeora y se recrudece y se torna más alarmante. Hoy, día viernes, la guerra entre Estados Unidos y China, que no dejará ganadores, perderán ambas naciones, pero más Estados Unidos si me apuran, escaló a tal punto que Trump ha subido los aranceles contra China, un arancel ciego, indiscriminado, hasta 145%. Y en represalia, China ha subido su arancel contra todos los productos que importa de Estados Unidos hasta 125%. Es una absoluta locura, ¿no? Esto quiere decir que todos los bienes, las mercancías, los productos que llegan desde China a las costas de Estados Unidos y que consumimos acá, compramos acá, porque son de buena calidad y de precio muy competitivo, van a subir 145%. Es un subidón del carajo. Para poner un ejemplo corriente, un iPhone que la compañía Apple fabrica en China, si costaba 1.000, ahora va a costar 2.450. Si costaba 1.000, 2.450. Un incremento de 145%, con lo cual yo no sé si Apple va a seguir fabricando sus celulares en China. Y yo no sé si la gente que estaba acostumbrada a comprar los 6.000 podrá pagar 2.500, ¿no? Que es un ejemplo sencillo. Pero la China no va a ceder, no va a retroceder, no se va a rendir y no va a parpadear. Trump ya parpadeó, ¿no? Anteayer. He blinked. O sea, se asustó. Dio 3 pasos atrás. Le entró la duda, el miedo, la inseguridad, porque los mercados seguían desplomándose. Pero los chinos oficialmente han dicho hoy, nosotros estamos acostumbrados a luchar. No vamos a parpadear primero. Trump va a parpadear primero. Nosotros no dependemos de los regalos de nadie, han dicho oficialmente los chinos. El diario del pueblo, que expresa generalmente las opiniones del dictador Xi, ha dicho que Trump y su equipo son una banda de piratas. Thomas Friedman los había llamado payasos. Había dicho, si ustedes contratan payasos, no esperen nada menos que un circo. Pero el dictador chino no los llama payasos, sino piratas. Probablemente los piratas pueden hacer más daño que los payasos, no sé. Ahora esto no le viene tan mal al dictador chino. ¿Por qué? Porque la economía de ese país estaba ya en crisis antes de esta guerra comercial. Se había enfriado bastante. Y quizá el chino promedio no estaba tan contento con su gobierno de partido único y culpaba del mal momento de la economía al dictador Xi. Pero ahora el dictador Xi podrá decir, todo este caos proviene de Washington. Yo no tengo la culpa de que la economía se enfríe y provoque perjuicios a la gente de la calle, no es mía ni de mi gobierno, sino es culpa enteramente de Trump. Lo que en parte es verdad, ¿no? Así que han llamado a Trump un pirata. Y recuerden que Xi, el dictador chino, a diferencia de Trump, no se tiene que ir en 4 años, no se tiene que ir nunca. Él ya introdujo unos cambios en las leyes chinas en virtud de los cuales él puede gobernar indefinidamente. Eso juega a favor de él y de los chinos, ¿no? Porque tienen una percepción de largo plazo que no existe aquí, que no existe en ninguna democracia, ¿no? En las democracias, cada 4, cada 5 años, la gente elige, ¿no? Si el gobierno sigue o se cambia. Y a veces se cambia radicalmente y quien entra destruye lo que hizo el anterior, ¿no? Vamos a ver. No nos vamos a rendir, ha dicho el dictador chino, no nos vamos a dejar acobardar, no vamos a parpadear y ganaremos la guerra, dice él.
Ahora yo quiero contarles algo que leí ayer que me pareció verdaderamente extraordinario, ¿no? Que proviene de un ensayo de Milton Friedman sobre el déficit comercial que tanto atormenta a Trump. Ustedes dirán, ¿qué carajos es el déficit comercial? Es el déficit en la balanza comercial entre dos países. Entonces, Estados Unidos le compra a China mucho más de lo que China le compra a Estados Unidos. ¿Me dejo entender? Trump dice que eso es malísimo para Estados Unidos. Trump dice que eso representa una estafa por parte de los chinos, que están saqueando a este país. ¿Por qué Estados Unidos compra más de los chinos de lo que les vende a los chinos? Estados Unidos cada año compra a la China comunista más o menos 440 billones de dólares. ¿Ok? Esto es lo que Estados Unidos le compra a la China, 440 mil millones de dólares, dicho de otra manera. Y en cambio Estados Unidos le vende a la China solo 140 mil millones de dólares. El déficit, la diferencia entre lo que Estados Unidos compra, que es mucho más, de aquello que vende, que es mucho menos, son más o menos 300 billones, con B, de dólares, o 300 mil millones de dólares. ¿Por qué Estados Unidos le compra más a la China? Porque la mano de obra en China es 10 veces más barata que en Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos fabricase todo en casa, como quiere Trump, y nada en China, el precio de los bienes, de las mercancías que ahora importamos de China, sería 5 veces más alto o 10 veces más alto. No sé de qué manera eso favorecería al consumidor de Estados Unidos. Ya hemos visto el ejemplo del iPhone, que estamos acostumbrados a que cueste poco más o poco menos de $1.000 y ahora va a costar 2.500 por el arancel del 145%. Entonces Estados Unidos le compra más a la China porque es un mercado que hace las cosas buenas y baratas. Por eso, las hace bien y a precios súper competitivos. Y eso favorece al consumidor estadounidense, desde luego. Entonces, ¿cuál era la idea de Friedman? Él, Premio Nobel de Economía, nada menos, ¿no? 1974. Escuela de Chicago, neoliberal, partidario del libre mercado, del libre comercio. Él explicaba esto. Es bien interesante, ¿eh? Cuando un país trabaja más, piensen en China, trabaja mucho más para vender las cosas, para enviar los productos, para exportar esas mercancías a otro país, el país que las recibe, que las compra y que disfruta de ellas, es el que trabaja menos, ¿verdad? En este caso, si Estados Unidos compra por valor de 440 billones de dólares a los chinos, es porque los chinos trabajan mucho más de lo que trabajamos acá en Estados Unidos para hacer las cosas que ellos nos compran por valor de 140 billones de dólares. Y entonces la reflexión es simple, ¿no? China trabaja mucho más que Estados Unidos para que Estados Unidos se beneficie del trabajo superior de China. Puestos a comparar, ¿quién trabaja más? ¿El obrero chino a favor de Estados Unidos o el obrero de Estados Unidos a favor de China? Trabajan más, mucho más, muchísimo más los chinos, ¿verdad? Y entonces Friedman dice algo que es genial. En el intercambio económico, en el capitalismo, generalmente el pobre trabaja más a favor del rico, ¿no? El que trabaja más a favor del otro es el pobre a favor del rico. No es que el rico trabaja más para favorecer al pobre, ¿correcto? En cualquier intercambio, en cualquier empresa, en cualquier relación de dueño-empleado, de jefe-obrero, de capitalista y empleado de la empresa, el que trabaja más es el pobre y el que no trabaja y obtiene los beneficios, o el que trabaja menos y obtiene las ganancias es el rico. En este caso, el país que trabaja más
es el país pobre, es China. Como es un país pobre, tiene que trabajar más, mucho más que Estados Unidos, en beneficio de Estados Unidos, que es el país que recibe el fruto de ese trabajo de los chinos. Ese trabajo de los chinos, que es infinitamente más laborioso que el de Estados Unidos, ese trabajo del pobre, de la parte pobre de la relación, llega al país rico, a la parte rica de la relación, y favorece al país rico, que no trabaja tanto, que trabaja mucho menos, y que se beneficia del trabajo de la parte pobre. ¿Me dejo entender? De manera que es verdad que hay un déficit comercial, pero no es verdad que ese déficit comercial es malo para la economía de Estados Unidos. No lo es. No es malo ni para China ni para Estados Unidos. Es bueno para China, que es la parte pobre que trabaja más y que vende más. Y es bueno para Estados Unidos, que es la parte rica, que se da el lujo de trabajar menos y de comprar más. ¿Verdad? Espero que me haya dejado entender. Pero ese déficit en la balanza comercial es la prueba de que China es el pobre que trabaja durísimo por mano de obra baratísima, 10 veces más barata que acá. Y nosotros somos la parte rica que compra los productos chinos buenos y baratos. Textiles, juguetes, videojuegos, teléfonos celulares y una lista que sería interminable. Entonces, no debemos creer la reflexión errónea del presidente Trump cuando dice que China nos ha estafado en los últimos 30 años. Nos ha hecho trampa, nos ha robado, nos ha saqueado, nos ha expoliado y China ha progresado a expensas de Estados Unidos. O sea, que China, todo lo que China ha progresado, que ha sido un montón en 3 décadas, se lo ha robado a Estados Unidos. Es como un vampiro que le ha chupado la sangre a Estados Unidos. No debemos creer eso. No es verdad. Han trabajado más duro porque son más pobres. Y ahora son menos pobres gracias a que han trabajado más duro. Pero el crecimiento chino ha favorecido a Estados Unidos. ¿Puedo dar un ejemplo? Hace 30 años exactamente, el año 95, el ingreso per cápita de Estados Unidos, o sea, lo que en promedio ganaba cada ciudadano de este país, era más o menos como $28,000 al año. ¿Ok? $28,000 al año. Bien. 2,000 y pico de dólares al mes. Hace 30 años. Más o menos cuando yo llegué a vivir acá, a esta isla, hace 30 años, 1995. 30 años después, si Trump tuviera razón y los chinos han destruido nuestra economía, el per cápita tendría que haber bajado, ¿no? No ha bajado. ¿Ha subido? Sí. ¿Ha subido poco? No, ha subido un montón, ha subido un huevo. Era 28,000 en promedio, números redondos, y ahora es, no sé, 80, 82,000, $83,000 al año. $83,000 al año, quizá $82,000 al año, es lo que gana en promedio un individuo aquí en Estados Unidos. O sea que el per cápita, digamos, se ha triplicado, se ha multiplicado por 3, ha crecido 300%. Si el per cápita en Estados Unidos ha saltado de 28,000 a $82,000 al año, es que estamos mucho mejor. Y en parte estamos mucho mejor gracias a las buenas políticas económicas, monetarias, comerciales, de los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 30 años. El año 95 el presidente era Clinton. Clinton fue buenísimo para la economía en sus 2 periodos. Obama fue buenísimo, mejor todavía en sus 2 periodos. Todo eso se ha reflejado en que el per cápita de Estados Unidos, lo que gana en promedio cada trabajador, cada ciudadano, es 3 veces más alto que hace 30 años. Entonces, no es verdad que el progreso de China, consecuencia del libre comercio, ha destruido o dañado o debilitado la economía de Estados Unidos, como dicen no solo Trump, sino sus cotorras y loros amaestrados como Bessent y Marco Rubio y Lutnick y otros despistados cabezahuecas, como los ha llamado Thomas Friedman. Para ir terminando,
Si bien hoy la bolsa subió un poquito y cerró la semana en verde, o sea, positivo, hay una zona del mercado financiero que está provocando grandísima preocupación entre los que saben. Son los bonos del Tesoro, los bonos de Estados Unidos, los treasuries, digamos los tesoreros. Estados Unidos se endeuda vendiendo bonos del Tesoro, ¿no? Y los vende no solo a inversionistas nacionales, sino extranjeros, ¿no? De hecho, más o menos la tercera parte de la deuda de Estados Unidos, que son muchos trillones de dólares, es con extranjeros. Esos extranjeros son países o bancos o inversores individuales extranjeros. Más o menos el 29-30% de la deuda de Estados Unidos en bonos del Tesoro, extranjeros. Solo Japón es país acreedor respecto a Estados Unidos, es tenedor de bonos del Tesoro por valor de $1 trillón. $1 trillón. La deuda de Estados Unidos se calcula en 34 trillones. China, casi $1 trillón, 800 billones. Entonces lo que está pasando es que Japón, China, pero otros tenedores de bonos del Tesoro, al ver que la economía de Estados Unidos es un polvorín, al ver que el gobierno de Estados Unidos no es serio, no es confiable, y está dirigido por una banda de lunáticos aventureros que dan bandazos y volantazos y anuncian que este es el día de la liberación, y una semana después dicen, bueno, ya se terminó el día de la liberación y lo cambian todo. Bueno, entonces la gente deja de confiar en el bono del Tesoro porque deja de confiar en la economía de Estados Unidos, venden los bonos del Tesoro y se van a otros bonos refugio como el alemán. Eso es lo que está pasando. No subestimemos nunca a un enemigo tan poderoso como la China. No lo subestimemos. La China nos puede ganar la guerra comercial. Si China, Japón y en general los tenedores del bono de Tesoro empiezan a vender masivamente, eso va a traer unas consecuencias muy severas y ya está empezando a ocurrir, y no ayuda nada que el vicepresidente Vance se refiera a la China como ese país de campesinos. No es un país de campesinos, no lo es más. Y solo en bonos, Estados Unidos le debe $1 trillón a Japón y casi $1 trillón a China. No creo que Estados Unidos le deba $1 trillón casi a campesinos chinos, ¿no es cierto? Por último, todo indica que la inflación este año ya no va a ser de 2 y pico, sino de 4 y pico. Todo indica. Todo indica que precisamente porque el bono del Tesoro pierde valor, los intereses que paga a 10 años van a seguir subiendo. Ahora mismo están como en 4.5% y van a seguir subiendo. Ténganlo en cuenta, ¿no? Esa puede ser una inversión segura, conservadora a largo plazo, porque pronto va a llegar a 5%. Los bonos del Tesoro a 10 años. Nada más por ahora. Nada más por ahora. Termino recordándoles que mañana y pasado, o sea, sábado 12 y domingo 13 de abril, hay una gran oportunidad para que ustedes aprendan a invertir en la bolsa de valores en Wall Street. Es un seminario que dicta Alejandro Cardona, un inversionista de origen colombiano que conoce muchos trucos y secretos para invertir en la bolsa. Su método, por supuesto, no es infalible, ningún método es infalible, ¿no? Nadie acierta siempre en la bolsa de valores, ¿no? A veces uno acierta en tales y cuales trades y a veces uno falla en otras operaciones. Pero su método no es comprar acciones, sino derivados financieros, o sea, opciones, ETFs, y comprar al alza o a la baja. Alejandro dice que esta semana y la anterior, en las que hubo tanta volatilidad en la bolsa, se ha ganado mucho dinero con su método, ¿no? De comprar opciones financieras al alza u opciones a la baja. Y por ejemplo, la semana pasada la bolsa bajó como 10% en 2 días, ¿no? Y esta semana subió como 10% en un día. Aparentemente eso para Alejandro y para su método ha sido muy provechoso en términos de rendimientos.
Yo les aconsejo que le den una oportunidad a Alejandro Cardona, que estudien su método en el seminario Creando Riqueza. Es mañana y pasado. Seminario creandoriqueza.com. Yo creo que esto les puede ayudar, primero que nada, a perderle el miedo a la bolsa y luego a entender el método de Alejandro de cómo intuir o predecir las señales que da la bolsa anticipando sus fluctuaciones al día siguiente. Mucha suerte. Seminario creandoriqueza.com, mañana sábado, domingo 13 de abril. Seguimos.